Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico del programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Hemos escogido para esta semana un tema de mucha importancia, como son las reformas a la ley de comunicación. Es un tema que está en la palestra, está en el debate, en la discusión, y por supuesto, en nombre del Colegio de Abogados queremos agradecer y saludarle a Mauricio Alarcón, abogado, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, muchísimas Mauricio. Gracias siempre por la invitación y un gusto estar acá en el espacio de los abogados. Por supuesto. Entonces vamos a empezar, ya que se ha retomado este tema. ¿Cuáles crees tú son los principales temas que deben reformarse a la ley de comunicación? Bueno, hay un punto de partida que creo que es importante que nuestros televidentes los tengan muy en claro. Hay varios proyectos de reformas y de derogación, además de la ley de comunicación, que están actualmente en conocimiento de la Asamblea Nacional. Sin embargo, quizá el más importante por su origen es el que hace pocas semanas presentó el presidente de la República, Lenín Moreno. Todos ellos, sin desmerecer a ninguno, traen importantes temas que deben ser abordados y que en buena medida se basan en lo que ha sido la aplicación de la ley de comunicación en estos casi ya, estamos a día 5 años de vigencia. La Asamblea Nacional tiene la obligación de coger todos los proyectos y en una comisión sintetizarlos. Si es que efectivamente han sido calificados por el CAL, por el Consejo de Administración Legislativa, así es. Entonces, estamos frente a un gran reto que es reformar la ley de comunicación, y tomo las palabras del Ejecutivo, para garantizar que ésta se ajuste a estándares internacionales. Eso es quizá el punto principal de la norma. ¿Reformas o la construcción de una nueva ley? Bueno, estamos en un punto en el que va a ser muy difícil, y creo que hay que ser muy realistas, de derogar la norma en su totalidad y construir una nueva. Por supuesto, la mejor ley es la que no existe, en este caso específico de la comunicación. La libertad de expresión es un derecho que debe ser garantizado, no regulado ni restringido. Pero hay un mandato en una disposición transitoria, como tú lo conoces, que ordena la existencia de una ley de comunicación. Por supuesto, Mauricio, empecemos entonces un poco definiendo este tema de derecho o servicio. ¿Y dónde salió esto? Pues bueno, esto se origina en el anterior gobierno, de 10 años de haber denostado contra los periodistas, contra los medios de comunicación, haber calificado a la prensa como su principal enemigo, como su principal opositor. Fueron quizá la detonante para que Rafael Correa, liderando el gobierno de los últimos 10 años, trabaje para que un derecho, que en realidad no es el derecho a la comunicación, sino el derecho a la libertad de expresión, se transforme en un servicio público de comunicación, que además, y esto es importante, primero entró en vigencia a través de la ley de comunicación hace 5 años, y después se reformó la Constitución para que la ley no sea inconstitucional hace casi 3 años. Pues si hablamos de libertad de expresión, Mauricio, eso sí está en la Constitución, por en supuesto, los derechos de libertad del artículo 66. Y el artículo 18 es muy claro al tratar la forma en la que esta libertad de expresión conlleva también el derecho a la información, conlleva también precisamente una comunicación determinada y específica. Entonces, cuando le ponen servicio, cuando se habla de servicio, ¿no será que se refería justamente a los medios de comunicación? Puede referirse a lo que sea, pero un derecho jamás puede ser asimilado a un servicio. Y claro,
mucha gente dice, ¿y por qué no si hay un servicio público de salud? ¿Por qué no si hay un servicio público de educación? Así como hay un derecho a la salud y un derecho a la educación. Por una razón fundamental, porque los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, no tienen que tener otra acción del Estado que no sea la de garantía. Los derechos de las demás generaciones requieren una intervención estatal, es decir, que para su realización haya una intervención del Estado. Por eso es que se habla en ese caso específico de los servicios públicos. Pero los derechos de libertad, los derechos civiles y políticos requieren únicamente intervención del Estado para su garantía. Por eso es que jamás se puede asimilar un derecho civil y político a un servicio público. Pero ya está en la Constitución. Hay que hacer que una enmienda constitucional, habrá la disposición, habrá los asambleístas. Debería hacerse, y esto es importante. Por un lado tenemos al Ejecutivo, que de una manera muy acertada ha dicho, vamos a elevar a opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien nos dirá si es un servicio público o no. Por otro lado tenemos la iniciativa liderada por el asambleísta Fabricio Villamar, y que de lo que se sabe, además apoyada por más de 50 asambleístas, para vía legislativo generar precisamente la enmienda de que se elimine la comunicación. Pero esos votos no son suficientes. No, por supuesto. Mauricio, porque también tenemos algunas sorpresas. Todavía se unifican correístas y morenistas, y como que no le hacen caso al presidente de la República. Y como que no les agrada mucho el tema de la libertad de expresión. Entonces, esa es mi preocupación, de que haya los asambleístas. Por eso, en lo personal, creo que un camino muy acertado es el de elevar a opinión consultiva de la Corte. Porque además sabemos, y obviamente hay varias posiciones al respecto, pero habemos quienes creemos que las opiniones consultivas que deriva la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo son un precedente obligatorio para el país que la solicita, sino para la región. Es decir, Ecuador, al momento de hacer esta consulta a la Corte, estaría no solo blindando la libertad de expresión en el país, sino también blindándola a nivel de todos los países que forman parte del sistema interamericano. Pero este pronunciamiento también se vuelve vinculante, y entonces ahí sí los asambleístas van a dar paso. Tendrán que ajustar la normativa, que es algo que no únicamente está pendiente en el caso de haber un resultado positivo de una opinión consultiva en este tipo, sino que, por ejemplo, también deberían ya empezar a tratar el tema, y que obviamente no es motivo de este programa, pero valga la similitud, de la opinión consultiva 24 del año pasado, relacionado con los derechos de las familias del mismo género, del mismo sexo. Listo. A ver, nos traen los medios de comunicación una noticia. Hay una terna para la Superintendencia de Comunicación, y por otro lado se planteó, si no estoy mal, en un decreto presidencial que debe desaparecer esta superintendencia. Explícanos. Bueno, en la propuesta de reforma del Ejecutivo, se elimina completamente tanto el carácter punitivo de la ley como la existencia de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Sin embargo, el Ejecutivo hace pocas horas, hace pocos días, ha enviado una terna al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para que se nombre a un superintendente de la Información y Comunicación. ¿Qué función? ¿Liquidarle? Pero se ha aclarado que la única razón por la cual se hace esto es para que lleve adelante el proceso de cierre, por así decirlo, que revise algunas decisiones, y quizá lo más importante, que hace pocas horas también lo mencionaba el secretario particular del presidente Juan Sebastián Roldán, para revisar si las actuaciones de la superintendencia fueron apegadas a derecho o si simplemente fueron utilizadas para perseguir, sancionar a quienes piensan diferente en medios de comunicación de todo el país. Precisamente a esto me iba a referir, Mauricio. Así sea por un tiempo pequeño, quien vaya a la superintendencia tiene la posibilidad de revisar las sanciones. Por supuesto. Y ahora que ya sin una justicia que todos sabemos bien amarrada, ¿no es cierto? Ya los jueces van dando muestras de independencia. De algo de independencia. Exactamente. Pues, bueno. Y entonces se podría, pues, revisar todas las acciones, y también, si hay excesos, el señor Ochoa tendrá que responder. Hay una gran oportunidad para quien ocupe interinamente esta superintendencia de revisar los procesos que su antecesor Ochoa dejó cerrando
Así es que veamos qué es lo que pasa. El presidente ha presentado una terna muy sólida, una terna de personas con conocimiento jurídico. Él ha dicho que incluso los tres son abogados para que hagan una revisión jurídica de las causas que se ventilaron en la superintendencia. Además es una terna que en alguna medida garantiza la equidad de género. Una mujer es la que está de segunda en la terna. Además hay un equilibrio generacional, aunque en estricto sentido los tres abogados son abogados jóvenes. Así es que creo que hay muy buenas señales por parte del Ejecutivo relacionadas precisamente con que esta persona que entre a la superintendencia lo haga simplemente para revisar las actuaciones que durante todo este tiempo, de manera atentatoria contra los derechos específicamente de libertad de expresión, llevó adelante Carlos Ochoa. Es decir, si hay esta revisión de las acciones de Carlos Ochoa, no te olvides que la mayoría de sanciones eran de carácter económico. ¿Se podrá recuperar esos dineros? O si no, que el señor Ochoa responda al derecho de repetición. El dicho popular dice que el lagarto que traga no vomita. Por supuesto. Veamos qué pasa en ese sentido, pero más allá de que no existe en el país hasta el momento una ley de repetición, sí hay responsabilidades específicas de funcionarios que quizá, violando la ley o estirándola para su beneficio, terminaron sancionando a medios de comunicación de manera arbitraria e imponiendo sanciones además claramente desproporcionadas. Veamos, si nos hemos de enterar cuando el señor Ochoa coja vuelo fuera del país. Bueno, no sabemos si sigue en el país, además. Sí. Sería interesante saber. Nadie sabe si nada, sigue ¿dónde aquí, está? Si salió, está desaparecido. Así es que ¿No sería veamos. el paseo por Bélgica, por ahí? No sé, capaz se fue a visitar a algunos amigos en el exterior, y si no, pues que se ponga buen recaudo, porque quizá la revisión de las decisiones de la superintendencia le traigan consecuencias negativas un poco graves. Vamos a ver. En la ley se creó el Cordicom. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Debe mantenerse? ¿Cuál es su papel? Bueno, hay un punto con porque un montón de nombres nos ponen de membretes de instituciones. Se metieron varios nombres, pero hay un punto que es importante. En la consulta popular del año 2011, cuando Correa en su desesperación quería que la ley de comunicación sea aprobada y el legislativo no daba los votos para su aprobación, pusieron si las personas estaban de acuerdo en que se apruebe una ley en la que se regule la comunicación y a los medios de comunicación, y en la que exista un consejo de regulación. De ahí surge el Cordicom que vemos ahora en el proyecto de ley, incluso reformatorio, porque el reformatorio lo mantiene. ¿Cuál es la razón de ser de un consejo de regulación y desarrollo de la información y comunicación? Básicamente establecer normas básicas, revisar que estas normas se cumplan, hacer sugerencias sobre el trabajo de los medios de comunicación, de los periodistas. Entonces, ¿debe mantenerse bajo el Cordicom? Ningún concepto sancionar. Esto es muy importante. Bajo ningún concepto sancionar. Y basado en modelos de otros países, no, yo diría que no está mal que exista un consejo. Pero ahora viene el punto de quiénes deben formar parte de ese consejo. ¿Qué es lo que vamos a hablar más adelante? Esa es la gran discusión. Mauricio, permítenos si retornamos luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. A quienes nos sintonizan en este momento, estamos con el tema reformas a la Ley de Comunicación, con nuestro directo amigo Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, se habla entonces, desaparece la superintendencia que buscaba proteger derechos de la ciudadanía, sancionar. Dice, esto se pasaría a la Defensoría del Pueblo. ¿Es acertado este planteamiento? Bueno, no es que se le pasan las atribuciones de la Supercom a la Defensoría del Pueblo. Esto hay que la ser protección muy de claros. derechos. La protección de derechos. Se quita en la propuesta, por lo menos del Ejecutivo, se quita el carácter punitivo a la norma. Y simplemente se dice que ahí está la Defensoría para hacer lo que ya hace de acuerdo a las atribuciones que están establecidas en la Constitución, que es velar y proteger los derechos de la ciudadanía, impulsar acciones, sea por la vía constitucional de garantías, sea por la vía civil, sea por la vía penal, incluso ahí entraría en acción la Defensoría Pública, pero ir de la mano de los ciudadanos cuando en teoría han sido violados los derechos relacionados con la libre expresión. Así es que ahí no es que se están pasando, insisto, en el proyecto del Ejecutivo las atribuciones de la Supercom a la Defensoría. La Defensoría no tiene facultad sancionatoria alguna. La Defensoría está ahí para garantizar los derechos de los ciudadanos y nada más. Mauricio, otra palabra que escuchamos permanentemente, dos palabras, linchamiento mediático. ¿Qué es esto del linchamiento mediático? ¿Debe eliminarse? ¿Qué es? Es un invento de la última década. En la época de la Constituyente de Montecristi, habían personajes que visitaban a los asambleístas para hablar del linchamiento mediático. Decían, hemos sido víctimas del linchamiento mediático. Por ahí una asambleísta, que actualmente es embajadora, tomó ese tema como bandera propia y pues se encargó de introducirlo en la Ley de Comunicación hace aproximadamente 5 años. No tiene símil en el continente, no hay ninguna ley que de manera específica, aunque algunos digan lo contrario, además algunos que hablan desde el desconocimiento, digan que existe en otro país un linchamiento mediático regulado por una norma en específico. Esto es un invento jurídico para sancionar principalmente el periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque la práctica punible, la acción punible establecida en la Ley Orgánica de Comunicación en este momento es básicamente la relacionada con el periodismo de investigación. Así es que las pruebas simplemente están ahí, los resultados nos muestran que quienes advertíamos de estos riesgos teníamos razón y es efectivamente una de las figuras que tienen que ser eliminadas en una nueva Ley de Comunicación. No es posible que esté en vigencia una figura de este tipo que lo que hace es imponer censura e imponer restricciones al ejercicio periodístico. Pero ¿cómo nos garantizamos como ciudadanos que la información que nos dan sea de calidad, contrastada, verificada? Yo digo que con el poder del dedo. Si a la persona que nos está viendo en este momento no le gusta el programa del Colegio de Abogados, le cae mal la opinión del doctor Orna o mía, pues simplemente tiene usted este dedo para cambiar de canal. Si está escuchando en la radio algo que no le gusta, igual, aplique el dedo y cambie el dial. Así es que ese es el gran poder que tenemos los ciudadanos para controlar esa información de calidad. El poder de sancionar cuando la información es mala. El poder de castigar al medio de comunicación si es que no me está entregando una información de calidad. Yo tengo el poder, no un ente administrativo que sancione. Esa es la libertad que tiene que ser garantizada. Mientras más medios de comunicación haya, mientras más espacios de opinión haya, se garantiza de mejor manera mi libertad de escoger por qué canales me informo, con qué opiniones me alineo o simplemente dónde quiero ver yo el fútbol o dónde quiero escuchar la música de mi predilección. No hablemos de fútbol porque ya empieza el Mundial. A ver, Mauricio, resulta, no está sucediendo, no mucho con el actual gobierno, el tema de las cadenas nacionales, pero fueron 10 años de cadenas nacionales, réplicas. Récord, más de 5,000 cadenas nacionales. ¿En qué se basa? ¿Está esto legislado? ¿Hay que cambiar? ¿Qué hacemos? Bueno, no ha pasado todavía. Las cadenas nacionales ya estaban reguladas en la Ley de Radiodifusión y Televisión de la dictadura, la ley previa a la Ley de Comunicación. En esta Ley de Comunicación se estableció una amplitud para las cadenas nacionales, para que prácticamente cualquier cosa a criterio de la Secretaría de Comunicación sea cadena nacional.
Cuando en cualquier país democrático que garantice la libertad de expresión, la cadena nacional es la excepción, no la regla general. La cadena nacional es un mecanismo en circunstancias excepcionales que se activa por parte de un poder público cuando tiene que informar sobre asuntos muy importantes de interés nacional. Y de interés público, Por supuesto, no individual. No que comió el presidente el fin de semana, no a quién visitó y dónde durmió como nos tenía acostumbrado, mucho menos un espacio para descalificar, para denostar o presentar la verdad oficial. La cadena nacional, como nosotros jocosamente recordábamos con algunas personas hace un tiempo, quizá la cadena nacional de la última década, fue aquella que además de manera tardía se produjo a consecuencia del terremoto del 16 de abril. Esas son las circunstancias que deben ameritar una cadena nacional. Necesitamos informar al país de un hecho urgente, de un hecho importante, necesitamos que todos conozcan cierto tipo de información. Y eso es todo. Cadenas nacionales para otras razones no tienen sentido. La rendición de cuentas de los funcionarios públicos no se hace a través de cadena nacional. ¿Por qué una cadena nacional? ¿Por qué ese uso de fondos públicos para rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano? Sí, pero también se confunde la rendición de cuentas con la promoción de la autoridad. Pues. Claro, y más grave aún cuando está aún habilitada la reelección inmediata, así sea por un periodo. Porque se aprovecha esos espacios precisamente para autopromocionarse, lo que se conoce como autobombo, y decir yo soy el más grande, yo soy el mejor, prácticamente vota por mí en la siguiente elección. 2019 tenemos elecciones. Y generando una competencia desigual con el resto de candidatos que no están en condiciones de competir con alguien que tenga toda la maquinaria del Estado o toda la maquinaria del poder local a su servicio. Por supuesto, y si revisamos, muchos gobiernos autónomos descentralizados tienen radios públicas, claro, tienen medios. No, ¿Cómo paramos esto? Y hay algo que es muy importante porque a nivel nacional, claro, todos sufrimos las consecuencias de una década en la que nos estigmatizaban en cadena nacional, como digo, pero graciosamente en varios medios de comunicación públicos de carácter seccional también existe la censura, también existen las listas negras, los vetos por parte de la autoridad de turno, así es que ahí, aunque no parezca, están escondidos pequeños Alvarados en potencia, pequeños Correas en potencia en los gobiernos locales, que lo único que quieren es sancionar al que piensa diferente. Así es que nos hablan de pluralidad de voces, nos hablan de espacios democráticos, pero en la práctica simplemente quieren que hablen los aduladores de turno. Hablando de presencias y ausencias, los Alvarados, ¿las has visto en alguna parte? Bueno, por ahí de vez en cuando comentan en redes sociales, dicen que salen del país por las fotos que se publican, pero también por ahí veo que hay algunas investigaciones de Contraloría relacionados con un mal manejo de fondos públicos, no solo de aquellos medios que fueron incautados y que fueron usados como caja chica del gobierno de turno, sino además por otros malos manejos en la Secretaría de Comunicación, en las cadenas nacionales y en las sabatinas, que también, como recordarás, fueron creo que más de 500. Por supuesto. Pero no es menos cierto, Mauricio, que las producciones nacionales realmente tienen una pobreza y una mediocridad. El pedir que se eleve su calidad, ¿se está afectando a la libertad de expresión? No, yo creo que, de nuevo, el gran poder lo tenemos nosotros los ciudadanos. La calidad de la producción ecuatoriana, por supuesto, se puede lograr a través de incentivos que provengan del Estado, no a través de pautas forzosas o a través de dineros que forzosamente tengan que entregarse para la producción nacional. Y el gran poder lo tenemos nosotros. Pero definir la calidad es subjetivo. ¿Cómo garantizamos eso? Es que la calidad es cuestión de gustos. Es decir, si uno se pone a revisar con la prensa escrita, ¿cuál es el diario que más se vende a nivel nacional? Quizá para ti o para mí no tenga la calidad como para comprarlo, pero para la gran mayoría de los ecuatorianos resulta ser el favorito por su contenido de calidad. ¿Quién soy yo para decirle a esa persona que ese contenido es inadecuado? ¿Quién soy yo para imponerle un medio en específico? Nada. Antes de que se me acabe el tiempo, Mauricio, algo también que está ahí en los medios, en las noticias permanentemente, el tema de la entrega de frecuencias a ciertos grupos. Realmente se habla de 36, de 26, 28 frecuencias. Bueno, pero se dice que hay 3 grandes grupos, ¿no? Según la lectura del borrador de Contraloría, hace
pocos días, en realidad un par de semanas, y estamos esperando que haya una lectura definitiva. 3 grandes grupos que además a pocos sorprenden, porque cuando el río suena, piedras trae, y todo el mundo sabe cuántos medios de comunicación están en manos de quiénes. Oiga, pero entonces, atrás de eso no se puede caer una candidatura a la alcaldía de Quito. Bueno, podría ser, porque veo por ahí que en cambio se habla de un complot en contra de una candidatura, pero simplemente estamos a favor de la transparencia, a favor de la lucha contra la corrupción, y si hay una norma que manda que no debe haber concentración de frecuencias para garantizar precisamente esa pluralidad de voces, pues que se cumpla. ¿O es que aquí alguien tiene corona con el poder de turno para manejar grandes conglomerados? Eso no es mucho tiempo. Tú recordarás que fue todo un proceso de concurso, que los privados, los públicos, los y por ahí colectivos... un asesor vicepresidencial no estuvo con prisión preventiva, no estuvo investigado penalmente por supuestamente vender frecuencias. Que este momento esté libre y que este momento esté caminando tranquilo, no sé si lo haga intranquilo, eso ya será cuestión de ese asesor. ¿Deberá nuevamente ajustarse esto a las frecuencias? Tiene que revisarse, pues, o es que acaso todo concurso por el hecho de avanzar se lo da por porque sentado. Hay informe de la Contraloría. No, y hay algunas personas que están diciendo que no, que como ya algunas se han adjudicado, si es un proceso irregular, ese proceso tiene que suspenderse. Y volarán cabezas nuevamente. Y pues que tenga que ser. Nadie está diciendo que los medios de comunicación que han hecho las cosas bien, porque incluso han dicho, no, hemos tenido que pagar a expertos para que nos hagan los informes técnicos. Esos informes tienen que mantenerse. Esas personas que han concursado por una frecuencia de manera honesta y de manera transparente deben seguir en un nuevo proceso sin necesidad de que sus documentos, sus estudios y sus informes sean alterados o deban actualizarse o reconsiderarse. Pero cuando revisemos y veamos que hay concentración de medios porque hay una mano corrupta de por medio, pues hasta luego, ese proceso tiene que darse de baja. Y caiga quien caiga, Mauricio, necesitamos un país con mayor transparencia en el accionar público. Te agradecemos, Mauricio. Buenas tardes. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.